Hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles con un fuego que arde en mi corazón, porque no estamos enfrentando meramente problemas humanos ni batallas de carne y hueso. Estamos librando una guerra contra las mismas obras de las tinieblas, contra un enemigo que quiere entrar en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos, para destruirlos desde adentro. Pero escúchenme bien, en Cristo Jesús tenemos la victoria y en su nombre podemos destruir toda obra de las tinieblas. Cuando hablo de estas tinieblas, hablo de esa fuerza oscura que se cuela en nuestras vidas con aparente sutileza, de esas circunstancias que parecen no tener explicación lógica, porque la explicación no es terrenal, es espiritual. Hay momentos en los que ninguna razón humana basta para responder al por qué, al cuándo o al cómo, porque detrás de todo hay una realidad espiritual que está moviendo los hilos. Y muchos sufrimos porque no conocemos las leyes del reino de los cielos. No entendemos cómo funciona el mundo espiritual. Y cuando ignoramos esas leyes, no podemos aprovechar el poder que Dios ya ha puesto a nuestro alcance. Una de esas leyes nos revela algo profundo. Cuando el enemigo quiere destruir a un hijo, primero ata a la madre. ¿Y cómo lo sabemos? La palabra lo confirma en Mateo capítulo 21, versículo 2. Nuestro Señor, en su entrada triunfal, envió a sus discípulos a buscar un pollino, pero no solo a buscarlo, sino a encontrarlo atado junto a su madre. ¡Qué detalle glorioso! Dios no deja nada al azar. El texto dice claramente: encontraréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. ¿Por qué el Señor, que necesitaba el pollino, insistió en que primero desataran a la madre? Porque si la madre estaba atada, el hijo no podía ser usado. ¡Oh, cuán profundo es esto! Jesús nos muestra que existe un principio de legalidad espiritual. Para usar al hijo hay que desatar a la madre. El enemigo lo sabe y por eso ata primero al representante legal en el mundo espiritual, la madre o el padre, quienes son la autoridad sobre los hijos. En el mundo natural nadie decide por tu hijo sin tu firma, sin tu consentimiento, y en el mundo espiritual ocurre igual. El enemigo respeta esa legalidad. Por eso vemos que cada vez que Jesús obró en un niño, primero trató con el padre o con la madre. Cuando Jairo vino humillado, suplicando al maestro, reconociendo su necesidad, entonces Jesús respondió: yo iré. Y fue a su casa, y antes de tocar a la niña, comenzó a echar fuera a los que lloraban con incredulidad, porque él sabía que para liberar lo que estaba atado, había que comenzar por la autoridad espiritual en la familia. Escúchenlo bien, iglesia. Si queremos ver a nuestros hijos libres, tenemos que permitir que Cristo nos desate primero a nosotros. Si queremos que Dios use a nuestra descendencia, tenemos que rendirle a Él nuestra vida entera. Así que mírele al que tiene a su lado y dígale con convicción: en el nombre de Jesús podemos destruir las obras de las tinieblas, porque no hay cadena que Él no pueda romper. No hay atadura que Él no pueda deshacer. No hay tiniebla que pueda resistir la luz del Hijo de Dios. Hermano, escúchame bien, porque lo que voy a decir no es solo un mensaje, es una verdad que puede cambiar tu vida y la de tus hijos. Jesús, el Hijo de Dios, siempre respetó la ley espiritual, jamás actuó fuera de la autoridad del Padre. Cuando le llevaron al muchacho endemoniado, que se echaba unas veces al fuego y otras al agua, el Señor no puso sus manos sobre él de inmediato. No, primero trató con el Padre, porque el error de los discípulos fue querer liberar al niño sin haber lidiado con la raíz en el corazón del Padre. Y entonces aquel hombre clamó: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y cuando el padre fue tratado, el hijo fue libre.
Lo mismo pasó con la mujer sirofenicia. Ella vino rogando por su hija, y Jesús primero la confrontó a ella, la hizo pasar por un proceso, y solo después su hija fue liberada. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando se trata de los hijos, muchas veces el problema está atado al padre o a la madre, y hasta que no se rompen esas cadenas, la liberación no fluye. Escúchalo bien. El Señor enseñó a sus discípulos que si querían usar al pollino, debían desatar primero a la madre. Oh, gloria a Dios. Esto significa que muchas veces tu hijo no puede ser libre porque tú mismo tienes ataduras que bloquean la obra de Dios en tu casa. Puedes tener al mejor pastor del mundo, pero él no tendrá la autoridad total sobre tu hijo si tú como padre no le entregas ese derecho a Cristo. Y aquí está la verdad que sacude a la iglesia. Hay padres que han convertido a sus hijos en dioses. No se les puede tocar, no se les puede corregir, y esa idolatría se transforma en un lazo del enemigo que impide la liberación. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que el día en que diste a luz, no diste simplemente un bebé, diste a luz un propósito eterno. Tus hijos no son criaturas al azar, nacieron con un propósito divino, y si no lo entiendes, nunca podrás guiarles hacia el destino para el que Dios los creó. Muchos padres creen que sus hijos les pertenecen y olvidan preguntar: Señor, ¿para qué nació este niño? ¿Qué propósito tiene? Yo mismo lo hice con mis 3 hijos y descubrí que cada uno tenía un propósito distinto. Y desde que lo entendí, comencé a trabajar conforme a lo que Dios quería hacer en ellos. Y quiero que lo recibas. La Escritura dice en Proverbios 26:2 que la maldición nunca viene sin causa. Y en Jeremías 5:27 la palabra declara: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Dígale al que está a su lado: ¿de qué llenas tu casa? El enemigo siempre intentará que llenes tu casa de engaño, pero el Señor te llama hoy a llenarla de verdad, de luz, de propósito. Te cuento algo. Una joven de apenas 16 años fue traída desde Dallas, Texas, hasta nuestra iglesia. Había perdido la razón. No hablaba, temblaba. Le habían diagnosticado esquizofrenia, bipolaridad. La habían expulsado del colegio. Una belleza de niña y sin embargo destruida. Cuando fui a orar, no presioné a Dios, sino que clamé al Espíritu Santo: revélame lo que no puedo ver. Y el Señor me mostró: es menor, algo está en la casa, alguien introdujo un derecho, se abrió una puerta. Y allí comprendí, hermanos míos, que hay demandas que no proceden si no fluyen bajo la justicia de Dios. Aleluya, porque muchas veces no se trata solo de orar por el niño, se trata de sanar la raíz en los padres, en la familia, en la casa. Y cuando se rompen esas cadenas, cuando el hogar deja de estar lleno de engaño y comienza a estar lleno de la gloria de Dios, entonces los hijos son libres, los propósitos se cumplen y la obra de las tinieblas es destruida para siempre. Ahí estaba yo, hermanos y hermanas, delante de aquella familia, y el Espíritu Santo me impulsó a orar y comencé a hablar en lenguas, clamando al Señor: Señor, háblame, Señor, muéstrame. Y mientras la hermana me miraba con duda, pensando que quizá estaba loca, el Señor me mostró una pared llena de afiches oscuros y le pregunté: ¿qué es eso? Ella confesó que su hijo mayor tenía esas pinturas, que se había metido en libros de satanismo, en tinieblas. Y yo le dije: vamos bien, ya el Señor nos está mostrando. Le pregunté: ¿en qué trabaja tu hijo? No trabaja, respondió. ¿Y cómo compra esos libros? ¿De dónde salen esas cosas que llenan tu casa? Y lo mismo con su hija. No me gusta cómo se viste, pero ella compra su ropa.
y le pregunté: ¿quién le da el dinero? ¿De qué llenas tu casa? Porque a veces, amados, queremos que alguien venga a expulsar de nuestra casa lo que nosotros mismos hemos permitido entrar. Y por orden de legalidad, nadie tiene más autoridad en tu hogar que tú mismo. Yo podría ir, yo podría orar, yo podría reprender, pero si hay un derecho otorgado al enemigo, él dirá con descaro: yo tengo derecho, no me voy, esto es mío, me pertenece. Porque en el mundo espiritual se firman acuerdos invisibles. El enemigo no puede obligarte, pero te seduce, te tienta, y cuando aceptas, cuando participas en obras de tinieblas, firmas un acuerdo que da legalidad al pecado para convertirse en tu señor. La Biblia lo declara: el que peca se convierte en esclavo del pecado. Eso significa que tu vida, tu hogar, tu mente pueden quedar atadas por un pacto oscuro. Por eso yo pregunto en esta noche: ¿de qué llenas tu casa? ¿Qué permites en tu sala, en tu televisor, en tus habitaciones, en tus pantallas? Porque quizá, sin darte cuenta, estás dándole al enemigo un derecho legal para morar en tu casa. Y no lo olvides, cuando un espíritu inmundo sale, dice: volveré a mi casa de donde salí. La llama mi casa, porque hubo un derecho. Por eso no basta con que alguien con autoridad venga a incomodar a los demonios. No basta con un exorcista, ni con ungir paredes, ni con declarar fórmulas. Si hay un derecho legal, ellos volverán, porque consideran ese lugar suyo. La verdadera batalla no es solo ser libre, lo difícil es permanecer libre. Ser libre es posible en un instante por la sangre de Cristo, pero permanecer libre requiere santidad, autoridad espiritual y obediencia. Así que en este momento, Iglesia del Dios viviente, yo te pregunto: ¿a qué le has dado derecho en tu vida? ¿Qué puerta has abierto? ¿Qué terreno has entregado? Porque si quieres expulsar al enemigo, primero tienes que quitarle la legalidad, arrancarle ese derecho que tú mismo le otorgaste. Y la única forma es bajo la cruz de Cristo, en arrepentimiento genuino, en fe y en obediencia. Hoy el Señor te llama a revisar tu casa, a revisar tu corazón, a revisar tu familia y a decirle al enemigo: ya no tienes derecho, ya no te pertenece. Este hogar, esta vida, este corazón pertenecen solo a Jesucristo. Cuando Jesús habló de aquel espíritu inmundo que sale de una persona y luego regresa con 7 peores, nos estaba mostrando una verdad solemne y aterradora. Si no le quitamos la legalidad al enemigo, él volverá con más fuerza, con más ataduras, con más cadenas. ¿Y cuántas veces nos preguntamos: ¿por qué estoy peor? ¿Por qué si conocía la paz, ahora siento tormento? ¿Por qué si antes estaba mejor, hoy me siento más hundido? Hermanos, es porque no hemos desautorizado a las tinieblas. El mundo espiritual es real, aunque no todos puedan verlo. Yo recuerdo un día en que el Señor abrió mis ojos y me permitió ver a una mujer que llevaba un demonio aferrado a sus costillas, con garras que sujetaban hueso tras hueso. Yo reprendía, yo ministraba, yo clamaba en el altar y muchos eran libres, pero ese demonio no se soltaba. Y yo preguntaba al Señor: ¿por qué? ¿Por qué no se suelta? Y el Espíritu me susurró: porque tiene legalidad. Y entonces entendí que había una puerta abierta, un terreno que el enemigo reclamaba como suyo. Dios me mostró el pecado no confesado, la herida no entregada, el acto oculto que mantenía aquella alma en cadenas. Me reveló un aborto cometido conociendo a Cristo, un pecado callado, una vergüenza nunca entregada al Señor. Yo vi al médico, vi el lugar, vi el rostro. Y cuando lo mencioné, aquella mujer rompió en llanto porque sabía que Dios la estaba confrontando. Y el demonio seguía aferrado
hasta que ella dio un paso, hasta que aceptó exponerse, hasta que reconoció su falta. En ese momento, al confesar, al humillarse, al abrir su boca, la legalidad fue rota, las tinieblas fueron desautorizadas. Y así como la sirofenicia reconoció su indignidad y aún así clamó por misericordia, esa confesión desarmó al enemigo. No fue un rito, no fue una fórmula, fue la verdad hablada en fe lo que rompió las cadenas. Hermanos, muchas veces no alcanzamos libertad porque nos da miedo confesar, porque nos da vergüenza decir: estoy mal, fallé, necesito ayuda. Pero allí está la llave, allí está la victoria, en reconocer, en traer a la luz lo que estaba en la oscuridad. Porque mientras le demos terreno al enemigo, él tendrá legalidad. La libertad comienza cuando abrimos la boca, cuando decimos la verdad, cuando nos humillamos ante Dios y reconocemos que solo Cristo tiene la autoridad para romper toda cadena. Aleluya. Hermano, escúchame bien, porque lo que voy a decirte no es un simple discurso, es un clamor del cielo. Yo mismo he estado en lugares donde me invitan a predicar, pero no tengo la autoridad, no tengo la legalidad. Y mientras alguien ora por mí, yo siento en lo profundo: sin la legalidad del reino no hay victoria. Muchos de nosotros no entendemos cómo funciona el reino de Dios. Y vivimos como aquellos niños en las fiestas mexicanas que golpean una piñata con los ojos vendados, sin dirección, sin certeza, solo haciendo un espectáculo. Y así es como muchos están peleando guerras espirituales, con los ojos cerrados, sin saber dónde golpean, creyendo que por memorizar unos cuantos versículos ya dominan el poder del cielo. Pero el poder no está en el show, está en caminar en los principios legales de Dios, porque eso es lo que salva nuestra casa. Hermanos, si tu hijo esconde pecado, puedes orar 1000 veces, pero su alma no prosperará, porque la palabra es clara: el que encubre su pecado no prospera. Y si tú encubres el pecado de tu hijo, tampoco él prosperará, porque entonces hay un culpable y un consentidor, y ambos están atrapados. No te engañes pensando que callar es prudencia. Callar frente al pecado es complicidad, y esa complicidad te ata a la cautividad. Recordemos a Acán, que escondió lo prohibido, y toda su familia pereció con él, porque todos consintieron el pecado. Recordemos a Coré y su rebelión. No solo murieron los que hablaron, sino todos los que permanecieron a su lado, porque Dios no solo juzga al que murmura, sino también al que escucha, porque sin oídos no hay murmuración. Muchos dicen: yo no hice nada, pero al callar ya caíste bajo la legalidad de consentir un pecado. Y así hay cadenas en muchas casas, porque no estorbamos el pecado de nuestros hijos, porque no estorbamos nuestro propio pecado. Hermano, entiende esto: caminar en legalidad, caminar bajo el derecho divino, es la clave para vivir en libertad. Echar fuera demonios no es gritar, porque puedes gritar hasta quedarte sin voz y no mover ni una mosca. Pero también puedes guardar silencio y estremecer el infierno si caminas en la legalidad de Dios. Porque la autoridad espiritual no es teatro, es vida en obediencia. Por eso te digo, dile al que está a tu lado: no te lo tomes personal. Y ahora, míralo de frente y dile: pero es contigo. Porque Dios nos habla directamente, no en parábolas confusas. Hermano, yo sé que quieres volver a tu casa y luchar por tus hijos, por tu matrimonio, por tu familia. Y te digo en el nombre de Cristo, no hay nada más hermoso, más poderoso, más glorioso que caminar en la legalidad del reino de Dios. Piensa en esto: hasta para que mi suegra y mi esposo pudieran llevar a mi hijo a Cuba, se necesitaba una carta de autorización.
y para salir del aeropuerto y volver, otra carta. Cuanto más en el reino de los cielos, la legalidad abre las puertas, la legalidad cierra las trampas del enemigo, la legalidad nos sostiene bajo la autoridad del Dios vivo. Y si hoy entiendes esta verdad, tu vida nunca volverá a ser la misma. Queridos hermanos, escuchen con atención, porque esto es algo que el Espíritu de Dios me ha puesto en el corazón. Cuando yo tuve que sacar el pasaporte para mi hijo, tuve que entregar una carta, tuve que otorgar un derecho, y eso me enseñó un principio eterno. Hay personas que están culpando siempre a las tinieblas, echando la responsabilidad al diablo, cuando en realidad han abierto ellas mismas la puerta por no asumir su responsabilidad. El enemigo no puede tocar a nadie si no se le otorga permiso, si no se le da un derecho. La Biblia dice que a los pies de Jesús eran traídos los cautivos y Él los libertaba. Pero también el Señor dejó registrado en su palabra algunos casos de liberación que nos muestran principios poderosos. La mujer sirofenicia, el joven que se lanzaba al fuego, y aún un pollino atado al que Jesús dijo: desátalo porque lo necesito. Amado, si Dios quiere usar a tus hijos, primero Él quiere tratar contigo como padre, contigo como madre, porque antes de que el Señor libere a los hijos, Él confronta a los padres. Necesitamos quitarle la autoridad legal al enemigo que tiene tomada nuestra casa, nuestra familia, y hacerlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Si es para el Señor, déselo fuerte, déselo con todo su corazón. Y uno de los principios más impresionantes es el poder de la boca, el poder de lo que decimos. Dios respeta lo que sale de tu boca. Jacob dijo que quien tuviera los ídolos muriera, y su propia esposa murió. Dios respeta tus palabras. Hay demonios que están esperando con lápiz y papel a que abras tu boca para anotar, porque lo que tú dices se convierte en su legalidad. ¿Y cuántas veces has dicho sin pensar palabras que atan a tus hijos? Eres igual a tu padre, y con eso diste derecho a un espíritu generacional. ¿Cuántas veces bajo enojo dijiste que estabas cansado de tus hijos? Y el enemigo tomó esas palabras para oprimirlos. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Una mujer vino a mí con el vientre seco, incapaz de concebir, y Dios me reveló que su propia madre, en un arranque de desesperación, había declarado sobre ella que tendría los hijos muertos en el vientre. Y así fue. Hermanos, nuestras palabras pueden secar la vida de nuestros hijos. Cuando Raquel murió, llamó a su hijo Benoni, hijo de la tristeza, hijo de la maldición, porque lo que está a la izquierda en la Biblia representa maldición. Pero Jacob, con la autoridad de padre, cambió ese decreto y lo llamó Benjamín, hijo de la bendición, hijo de la derecha, donde está la salvación. Escucha bien, no solo le cambió el nombre, le cambió el destino. Así también tú, hermana amada, tú, hermano amado, debes cancelar decretos que tú misma has soltado en momentos de enojo o de dolor sobre tu esposo o tus hijos. Recuerdo el testimonio de una mujer que, en medio de una oración cargada de ira, dijo: Señor, si tienes que partirle las piernas a mi esposo para que se convierta, hazlo. Y poco después aquel hombre cayó de un andamio y se quebró las piernas. Qué peligroso es abrir la boca sin medir nuestras palabras, porque muchas veces lo que pronunciamos en un instante de emoción, luego no lo podemos recoger. Hermano o hermana, hoy el Espíritu Santo te llama a reconocer el poder de tus palabras, a retractarte de maldiciones pronunciadas, a romper decretos equivocados y a declarar vida y bendición sobre tu casa, sobre tu esposo, sobre tus hijos.
Hoy es el día de anular la legalidad del enemigo y reclamar el poder de Cristo Jesús para tu familia. Lo que tú declaras puede convertirse en la legalidad del enemigo. Lo que tú pronuncias con tus labios puede abrir puertas que nunca debieron ser abiertas. ¿Cuántas veces en un momento de ira has dicho palabras que no debías pronunciar? Quizás has señalado a alguien diciendo: Dios se encargará de ella. Ella aprenderá de una forma u otra. Y con eso has soltado maldiciones en vez de bendición. Recuerdo a un intercesor que oraba con un salmo de David, un pasaje duro donde se hablaba de estrellar a los hijos contra la peña, y yo pensé: bendito Dios. Pero comprendí algo poderoso. Yo no tengo legalidad para juzgarlo. No es mi hijo espiritual, no puedo arrastrarlo a mi oficina y reprenderlo con furia. Hermanos, si muchos pastores entendieran lo que significa caminar en legalidad, no andarían manipulando ovejas que no les pertenecen. Usted puede atraer a una oveja a su redil, pero si no es suya, no tiene autoridad ni legalidad sobre ella. Nadie puede tener dos padres, nadie puede tener dos madres. Jesús mismo declaró: yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Él respetó la legalidad de la ley hasta el final, y al cumplirla trajo un nuevo sacerdocio, el de Melquisedec, estableciendo un cambio bajo una legalidad divina. Cristo nos mostró que para traer algo nuevo, primero hay que honrar lo establecido. Cuando usted camina bajo autoridad, el cielo le responde. Cuando anda en la legalidad de Dios, el cielo le responde con poder. ¡Aleluya! ¿Sabe usted cuánta gente se siente pastor en una iglesia sin serlo? El 80% de las cautividades que he visto en mi vida provienen de puertas abiertas por legalidades. En una isla, mientras predicaba, un joven comenzó a manifestarse de manera sobrenatural. Su cuerpo se arqueaba, caminando hacia atrás. Y de pronto un espíritu inmundo habló: no puedes echarme fuera, porque él me pertenece. Y supe en ese instante que el muchacho había entregado legalidad. Luego testificó que a los 15 años su propio padre le dijo: a medianoche vendrá tu regalo, abre la puerta y dile pasa. Y así lo hizo. Entró una mujer hermosa, pero no era carne y hueso, era un espíritu. Aquella noche perdió su inocencia, y desde entonces, cada noche, ese espíritu regresaba sin tocar la puerta, se acostaba con él y lo esclavizó en soledad, apartando a toda persona que intentaba acercarse a su corazón. Porque una vez que dijo pasa, le otorgó legalidad. Hermanos, escúchenme. Hay demonios que destruyen matrimonios, espíritus que se infiltran en relaciones, fuerzas que se aferran a una vida porque alguien les abrió la puerta con palabras, con acciones, con pactos. Pero en el nombre de Jesucristo, toda legalidad del enemigo puede ser rota. Dígalo conmigo: aquí no pasa, aquí no entra. Y si intenta pasar, lo echaremos fuera en el poderoso nombre de Jesús. Porque cuando la iglesia se levanta en legalidad, el infierno tiembla, las cadenas se rompen y la gloria de Dios desciende con poder. Queridos amigos, escuchen con atención, porque hoy quiero hablarles de una verdad profunda que muchos prefieren ignorar, pero que la palabra de Dios nos revela con poder. Hay mujeres que jamás han podido casarse, a pesar de ser hermosas, trabajadoras, atractivas y admiradas, porque de una manera u otra sus relaciones terminan en ruina. Conocí a una mujer que me confesó: pastor, basta que me acueste con un hombre para perderlo, solo tengo que entregarme y lo pierdo. Ella me dijo que aunque la relación parecía prometer, en cuanto llegaba a la intimidad todo se derrumbaba.
Los hombres le decían: eres bella, eres atractiva, el sexo es incomparable, pero no puedo seguir. ¿Y por qué sucede esto? Porque existen espíritus que se aferran a las personas cuando se les abre la puerta de la legalidad por medio de la promiscuidad, de la lujuria, de prácticas sodomitas y aún de prácticas satánicas, que el mundo presenta como eróticas, pero que en realidad son cadenas del infierno. Y así de pronto alguien dice: no sé por qué no siento deseo en la cama, no sé por qué no siento placer, no sé por qué no logro llegar al clímax, no sé por qué de repente me quitan el apetito. ¿Qué está sucediendo en el mundo espiritual? ¿A qué le diste legalidad? Hermanos, caminar con legalidad es entender cómo funcionan las tinieblas. El diablo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo concedas. Él no puede tocarte, no puede arrastrarte, no puede dominarte si no hay algún derecho legal otorgado por tu vida, por tus actos, por tus decisiones. Y muchas veces queremos que otro nos libere de aquello que solo nosotros podemos renunciar, cortar y entregar a Cristo. Porque la verdad es que hay demonios que encuentran reposo en cuerpos humanos. Y lo hacen porque la Biblia dice que el espíritu inmundo sale buscando reposo y al no hallarlo, decide regresar a la casa de donde fue echado. Y si la encuentra vacía, adornada, barrida, pero sin la presencia de Cristo, entonces entra y se adueña. Y muchos dicen: no sé por qué vivo atado, no sé por qué siempre caigo en lo mismo. Es porque, sin darte cuenta, has dado cabida, has dado lugar a esos espíritus. Hoy yo te digo en el nombre de Jesús: no puedes ser reposo de demonios. Y quizá mientras escuchas esto sientas incomodidad, quizá quieras levantarte, quizá sientas ganas de irte, porque el enemigo no soporta cuando la atmósfera se carga con la verdad de Dios. Yo recuerdo un amanecer en que el Espíritu Santo me despertó para enseñarme sobre los derechos legales que el diablo reclama en la vida de las personas. Yo abrí mi Biblia y mientras más la leía, más entendía cosas que nunca antes había visto, versículos que había leído 1000 veces, pero que esa madrugada se encendieron como fuego en mi corazón. Y llegué al pasaje del endemoniado gadareno. La palabra nos dice que aquel hombre habitaba entre los sepulcros, que nadie podía dominarlo, que rompía cadenas y grillos porque estaba poseído por una legión de espíritus inmundos. Nadie podía atarle, nadie podía contenerle. Pero un día llegó Jesús, y cuando el endemoniado le vio, corrió y se postró delante de él, porque aún los demonios saben quién es el Hijo de Dios. Y ese día, lo que ninguna cadena ni ningún hombre había podido lograr, lo hizo Jesús con una sola palabra: libertad. Y aquel hombre que había estado desnudo, perdido y atado en la oscuridad, fue hallado vestido en su juicio cabal, sentado a los pies del Maestro. Escucha bien: lo que ni la medicina, ni la psicología, ni la fuerza humana pudo lograr, lo hace Jesús. Hoy Él puede romper tus cadenas, puede arrancar los derechos que el diablo ha reclamado sobre tu vida, puede liberarte de toda opresión, porque el mismo Cristo que liberó al gadareno está vivo, está aquí y tiene poder para hacerlo otra vez. Aleluya. Queridos hermanos y hermanas, escuchen bien, porque esto que voy a decirles no es teoría ni palabra vacía. Es una verdad que viene de lo alto, una verdad que puede transformar sus vidas hoy mismo. No había entre los hombres alguien con la estatura espiritual suficiente para expulsar a aquel demonio. Lograban atarlo, sí, pero no podían liberarlo. Lo sujetaban con cadenas, pero seguía siendo esclavo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio autoridad para atar y desatar, pero la autoridad para liberar proviene de un nivel más alto de legalidad espiritual. El pueblo podía atarlo, pero no podía darle libertad. Y la Biblia dice que nadie lo podía dominar, porque a ese nivel la gente no tenía
tenía el peso necesario para enfrentar al gadareno. Y por eso, cuando Jesús puso un pie en aquel lugar, aquel hombre no huyó, sino que cayó de rodillas, porque reconoció que había llegado alguien con una estatura superior. Y la legión que lo poseía supo que no tenía escapatoria, porque delante de Jesús toda potestad de las tinieblas se doblega. Muchas veces, hermanos míos, nosotros atamos demonios, pero no los expulsamos, amarramos espíritus, pero no los echamos fuera, porque deslegitimar la autoridad de un espíritu requiere caminar en otra dimensión de obediencia y santidad. Cuando usted no camina bajo los principios de la legalidad divina, pierde autoridad en el mundo espiritual. Por eso debemos aprender a vivir en integridad, a hablar menos y escuchar más, porque Dios nos dio 2 oídos y una boca para que usemos la sabiduría en nuestras palabras. Si no entendemos cómo funciona el mundo espiritual, no podremos crecer. Muchas veces atamos, pero no arrancamos de raíz aquello que oprime nuestras vidas. Es como querer conducir un carro sin haber aprendido a manejar, como tener un teléfono en la mano y no saber cómo usarlo. Tiene poder, pero no funciona en sus manos porque no conoce los principios. Así también en lo espiritual, queremos mover montañas sin entender cómo caminar en esas atmósferas. Salomón, criado en palacio, pidió a Dios: enséñame a entrar y enséñame a salir, porque no basta con ser hijo, se necesita aprender a reinar. Cuando usted quiere moverse en una dimensión distinta, tiene que aprender cómo entrar y cómo salir, cómo comportarse en la atmósfera de Dios, cómo caminar en el fluir de la liberación y en los principios del reino. Las tinieblas han caminado demasiado tiempo dentro de familias y aún dentro de la iglesia, porque peleamos sin ver contra qué luchamos, como quien golpea una piñata a ciegas. Estamos tan apurados en hablar que no esperamos para decir: Señor, háblame, muéstrame. Pero hoy Dios quiere sacudir su vida, quiere arrancar cadenas, quiere hacerle libre, pero necesita que usted abra su boca, que desautorice a las tinieblas, que confiese qué puertas le dieron legalidad al enemigo. La liberación más grande ocurre muchas veces en quienes tuvieron las ataduras más pesadas. ¿Recuerdan a la mujer sorprendida en adulterio? Todos decimos que Jesús la perdonó, que escribió en tierra, pero lo extraordinario, el verdadero milagro, fue que en aquel momento las tinieblas quedaron sin poder sobre su vida, porque el Hijo del Hombre le dio una libertad que nadie más podía darle. Y lo mismo quiere hacer hoy con usted. Si abre su corazón, si reconoce que necesita no solo atar, sino echar fuera, no solo callar, sino obedecer, no solo creer, sino caminar en la verdad que rompe cadenas. Una mujer fue sorprendida en adulterio, estaba desnuda, avergonzada, arrastrada hasta los pies de Jesucristo. Ella pudo haber dicho: me contrataron, me obligaron, me violaron, pero no lo hizo. No justificó su pecado, sino que cayó y en su silencio reconoció: sí, soy culpable de todo lo que me acusan. Y en ese momento el Señor declaró: nadie tiene autoridad para condenarte, ni siquiera yo, porque tú has hecho un acto público de reconocer tu pecado. Rahab, la ramera, abrió su casa a los espías y no ocultó quién era. No dijo: yo soy una mujer respetable. No, ella confesó: sí, soy ramera, aquí está mi casa, aquí está lo que soy, pero quiero algo más. Acuérdense de mí. Y Dios la honró. La mujer samaritana no fue transformada solo porque Jesús la encontró en el pozo, sino porque ella confesó: he tenido 5 maridos y el que ahora tengo no es mío. No encubrió su pecado, lo confesó. Y entonces Jesús la comisionó: ve, predica. Porque cuando confesamos, quitamos toda legalidad al acusador, desarmamos al enemigo que quiere destruirnos.
Las mujeres más extraordinarias de la Biblia no fueron las que más pecaron, sino las que supieron aplicar principios espirituales y dijeron: no voy a encubrir mi pecado, mi casa está en desorden, mi vida está en desorden, pero yo no voy a mentirte, Señor. La mujer sorprendida en adulterio no trató de cubrirse, porque comprendió: ¿de qué sirve esconder mi desnudez si estoy desnuda delante de los ojos del Señor? Ella confesó: soy fornicaria, soy adúltera, he fallado. Y en esa confesión el poder de las tinieblas fue roto. Tamar, cuando se acostó con Judá, pidió el sello, el bastón, la prenda que la hacían legalmente respaldada. Y cuando quisieron matarla, sacó esas pruebas y dijo: yo soy libre, porque tengo la legalidad de lo que se hizo conmigo. Escuchen, una mujer, un hombre, cualquiera que aprende a caminar en la legalidad de Dios, es alguien contra quien el enemigo no puede levantarse. Cuando Satanás dice: voy a apedrearte, el Señor responde: no, ella está legalmente limpia, porque no encubrió su pecado, porque no se justificó. Y aunque el mundo diga: los samaritanos son indignos, Jesús responde: pero ella me confesó que su casa está en desorden. Amada, amado, aprender a caminar en la legalidad de Dios no significa vivir avergonzado de lo que fuiste, porque lo que alimenta el infierno es esa vergüenza que nos esclaviza. La verdadera legalidad viene cuando vencemos la vergüenza y confesamos: yo soy responsable, yo sé lo que he hecho, lo que he dicho, lo que he practicado, lo que hago en secreto, lo que piensa mi mente, lo que guarda mi corazón. Cuando confiesas, le quitas al diablo el derecho de acusarte, porque el poder de Cristo te limpia y te declara libre. Esa es la victoria, esa es la gracia, ese es el poder del Evangelio. Que lo que era vergüenza se convierte en testimonio, y lo que era culpa se transforma en libertad. Amados, si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo escondas, compártelo, no calles, declara la verdad de lo que Dios ha hecho contigo. Te invito a darle me gusta, a dejar tu comentario confesando lo que el Señor está obrando en tu vida, y a suscribirte a este canal